Estamos en nuestro living nuevamente, y alguna de las excusas que ponen, dicen, el piropo no es un delito. Ahora, yo quiero saber hasta dónde esa ¿Cuál línea, es el límite, no? esa delgada entre el delito de un piropo, hasta dónde un piropo se puede tomar bien o hasta dónde puede ser agresivo. Eso se lo vamos a preguntar a quien lo recibe, ¿no? En este caso estamos con Aisha Rizzo, que hace unos días, poquitos días, la semana pasada, publicó en YouTube lo que le había pasado. Ahora nos lo va a estar contando, pero vamos a recordar qué es lo que nos decía en YouTube esta joven de 20 años. Desde que empezó la obra, lamentablemente, como tiene la costumbre la gente que trabaja en la calle, me gritan groserías y me pone bastante incómoda, de hecho. En una oportunidad les había pedido que por favor lo dejaran de hacer y funcionó, pero solo un día. Hoy no sé qué pasó, que tengo miedo de pensar que es porque sabían que no había nadie más en mi casa que yo, ya que como están hace bastante tiempo saben a la hora que me voy, a la hora que llego, con quienes vivo. Y entre mi casa y la vereda hay un pequeño hall donde hay una reja. Entonces yo salí y cerré la puerta que da a mi casa y me quedé en el hall. Estaba por abrir la reja cuando apareció uno de estos hombres que trabaja en la obra y empezó a decirme todo tipo de guarangadas. Esperé que se fuera, el señor se fue para la derecha y yo tenía que ir por suerte para la izquierda. Cuando abro la puerta, cuando abro la reja, digamos, para salir, este señor empieza a caminar por detrás mío y le grita a un compañero que estaba en la otra esquina, a la cual yo tenía que llegar: hay que llevar este caño para allá. Y él le contesta: ¿y a esta a dónde la llevamos? Veo que este señor, el que dice a dónde la llevamos, empieza a caminar hacia mí con otras 3 personas atrás, mientras el que caminaba detrás mío ya casi me alcanzaba. Me quedé parada y cuando estaban cerca mío les tiré gas pimienta, que yo ya tenía preparado porque sabía, lamentablemente, que algo iba a pasar. Empezaron a insultarme diciéndome que no era para tanto y que era una loca de mierda, y me fui y tomé el primer taxi que vi. Bueno, ahí está, Terrible. ¿no? Hola, Ixa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos también con Natalia Urman, que ella bueno, es una de las organizadoras de la Marcha de las Putas, para hablar justamente de el acoso callejero, ¿no? Los piropos, hasta dónde molesta, hasta dónde aceptarlo, y si es necesario alguna legislación para ponerle freno. De eso se trata. ¿Y qué pasó después? ¿Les echaste gas pimienta, te subiste a un taxi, te fuiste? Sí, bueno, después mi mamá quiso llamar a la policía porque yo me fui del lugar. ¿Vivís en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Y la metropolitana le dijo que, bueno, no se podía hacer la denuncia y que de hecho no le hiciera porque si yo como me había defendido me podían acusar de lesiones por usar el gas pimienta. Fue una discusión bastante larga. Hasta que otra persona me propuso que llamara a la fiscalía de la ciudad, el Ministerio Público Fiscal. Y bueno, me atendió un hombre que también me decía: bueno, por un piropo no puedes hacer una denuncia. Claro. Entonces yo digo: bueno, pero esto fue como un intento de secuestro, violación. Y me dice: bueno, entonces eso tenés que ir a la comisaría. Pero en la comisaría no me toman la denuncia. Entonces fue como todo un ida y vuelta hasta que una mujer que estaba en el auricular dijo: bueno, yo voy a tomar esta denuncia. Y al día de hoy ya está, digamos, firmada, ya es una cosa formal y está caraturada bajo el hostigamiento. Hostigamiento. Digo, no, perdón, porque estaba analizando la secuencia. Digo, no sé el alcance técnico del gas pimienta, digo, pero indudablemente para tirarle gas pimienta a alguien te tiene que estar acosando ya desde lo físico a una distancia que no supera ¿cuánto? No. Los 50 centímetros. Tal cual. Una cosa así. Sí, y de hecho la empresa Edenor ya se identificó a las personas, inició un sumario y de hecho hasta se propusieron como para acompañarme y ayudarme si quería hacer una campaña contra el acoso callejero. El punto uno, bueno, cuando surgen estos casos, vos lo publicaste en YouTube, ¿qué repercusión tuviste? Al principio lo publiqué, la verdad que lo grabé, no lo pensé, no se lo mostré a nadie, lo subí y lo subí privado para mis amigos porque hay una página que se llama Acción Respeto donde muchas chicas suben testimonios y hasta hay cosas más terribles o que han llegado a puntos más altos de violencia, y veía que mucha gente decía: es anónimo, no pasó, no hay manera de comprobarlo, no le creo. Entonces dije: bueno, si lo que hace falta es poner una cara que diga esto pasa, es una realidad, no nos gusta, es violencia, dije: bueno, si hay que hacerlo, lo voy a hacer.
y lo subí a mi página de Facebook, o sea, a mi perfil personal, y mucha gente me dijo, ponelo público que lo quiero compartir, y en pocos días... 78.000 vistas, ¿no? En Facebook tuvo como 300.000 ya. Mirá ya vos, 300.000. 300.000. ¿Y tuviste repercusiones de otros países? Sí, de Perú, me hablaron también de Bolivia, de Colombia, Mirá. donde países, digamos... Que es una problemática regional, uno podría decir. De hecho, en Perú hace pocos días, el 4 de marzo, se aprobó una ley que apunta a prevenir y sancionar el acoso callejero. De eso vamos a estar hablando en un ratito. Pero, Natalia, vos también trabajás como activista para visibilizar esta problemática. O pareciera, como decía Goico, bueno, ¿cuál es el límite entre un piropo, decir una cosa linda supuestamente a una chica y lo que podría ser considerado, bueno, en Perú lo consideran un delito, ¿no? ¿Cómo podés explicar al que está del otro lado qué es lo que le pasa a quien recibe un comentario de este tipo que se puede transformar en un hostigamiento? Bueno, en principio me parece muy importante empezar a definir que esto de los límites tampoco se puede generalizar. Es muy difícil cuando hablamos de algo que nos pasa a las mujeres, hablar siempre de todas las mujeres, porque cada una tiene una experiencia de vida, una historia, una vivencia diferente y una subjetividad distinta. Sí hay una generalidad de mujeres, y esto se estuvo demostrando en el último año, desde que se lanzaron las campañas contra el acoso callejero, que empezaron a levantarse y a entender que el acoso en sí, el acoso callejero, el piropo, la intervención y el comentario en la calle es violento y les resulta violento y que no debe ser minimizado. Entonces, cuando hablamos de que esto es de alguna manera subjetivo, quizás a alguna mujer una cosa puede no molestarle y a la otra le puede parecer terrible porque, no sé, hace 5 cuadras vienen diciendo cosas peores. Claro. Hay que dejar de tomar los comentarios que nos dicen como hechos aislados, porque forman parte de un conjunto que tiene que ver con lo que vivimos día a día. Digamos, lo que ella cuenta es una situación que llegó al límite. Cuando uno va a la comisaría a denunciar y le dicen, pero no te tocó, pero no hay pruebas, pero lo que se está esperando es a que llegue a una situación de violencia física, si no de abuso, de violación. Exactamente, digamos, ella tuvo que... Y primero me acusan de defenderme, como claro, siempre. Y de repente la violencia recae sobre ella porque se le dice que ella fue la violenta, cuando en realidad ella tomó una defensa porque no hay otra forma de garantizar esa defensa. Lo que pasa es que creo que está tan naturalizado la posibilidad de que haya hombres, porque en general son varones, los que les dicen en general a mujeres, que se apropien de ese espacio público donde quien lo recibe no tiene forma de defenderse, porque las palabras circulan, ¿no? No hay forma de decir, bueno, no escucho. Es que forma parte de toda una cultura sobre también, no nos preguntan a las mujeres nunca sobre nuestro consentimiento. O sea, me hace recordar, por ejemplo, el caso de una chica que fue violada en un boliche donde era común que la gente tuviera relaciones sexuales. Sí, entonces, como se daba en ese marco, estaba permitido. Claro. Pero nadie le preguntó a la chica si quería, como nadie nos pregunta, claro. ¿te puedo decir algo algo? Por encima de su no. El problema con el acoso callejero es que el comentario se escupe y nunca existe esa posibilidad de decir que no. Claro. Y además, hay otra cuestión que me parece que es importante empezar a instalar, que es esto de que cuando empiezan los debates en general sobre violencia de género, pero más que nada sobre el acoso callejero, existe una cantidad muy grande de hombres que le cuesta mucho escuchar que no nos gusta y que prefieren decidir qué es lo que nos gusta y lo que no, sin ser la primera persona que lo vive. Entonces, cuando ella se encuentra de repente con hombres diciéndole no es para tanto, digamos, ¿qué es para tanto? Claro. Que hay un grupo de personas en la calle. Metros, te digo barbaridades. Y aparte, digamos, ¿cuán más grave tiene que ser que un grupo de personas que sabe todos los movimientos de ella, cuando sale de la casa, qué más atemorizante, ¿no? Qué más atemorizante, aparte, digamos, me parece que ya es violencia hace rato. Hay una acción, digo, yo puedo pasar en un auto y le puedo decir algo, ponerle al paso. Puedes estar caminando y yo caminando para otro lado y me puedo dar vuelta y digo, uy, qué buena silueta, no sé, qué buen cuerpo. Silueta pero, nadie dice. No, quise ser elegante. Quise ser elegante. Digo, pero ahora tomar la acción de ser reiterativo con el acoso verbal y encima tomar la determinación de seguirte, hay algo más. No me digas que es un simple piropo. Y algo interesante en la respuesta, porque uno cuando responde no era un halago, porque si era un halago y a mí me molesta, vos me decís, perdón, no era la intención. Claro. Contestan con más violencia. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasó en Perú o cómo han tomado este tema y cómo lo están enfrentando a partir de la sanción de una ley hace muy poquito, el 4 de marzo. Y para conocer un poquito más qué pasó, estamos en comunicación con una activista impulsora de esta nueva ley, que es Elizabeth Vallejo Rivera. ¿Qué tal, Elizabeth? Mariana Carvajal y acá Sergio Goicochea y dos activistas jóvenes que trabajan también contra el acoso callejero. Te escuchamos. ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal, Mariana? Mucho gusto. ¿Cómo va? Contanos qué pasó, cómo llegaron Mariana, a la sanción de esta ley. Bueno, nosotros paramos en acoso callejero a comienzos del 2012. Entonces, ha sido un trabajo de varios años, ¿no? De 2 años, un poco más fuerte, tratando de colocar el tema en la agenda pública, recogiendo casos de distintos a través de la página web, metiendo el tema en los medios y luego contactándonos con una congresista interesada en trabajar el tema, ¿no? Que es Rosa Marina. Luego de eso, nos hicimos un proceso de varias reuniones con varias organizaciones feministas, tratando de elaborar un proyecto que recogiera un poco las recomendaciones de todos los grupos, no el nuestro, para empezar, que era el único grupo en este momento que trabajaba el tema de acoso callejero en América Latina, digamos, en 2012 no existía otro grupo en América Latina tan específico, ¿no? Con el tema de acoso callejero. Y también Elizabeth, que tenían ya 30 años trabajando en esos temas. Elizabeth, ¿sabes qué? Sí. Tenemos un problema con la comunicación. No, Y te estamos escuchando muy mal. Vamos a ver. entrecortado, en realidad Sí. no se entiende bien lo que Sí, dice. vamos a ver y vale la pena conocer a fondo. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación y la reanudamos. Bueno, ahí estábamos. Ahí estaba, sí. Lo cierto es que la ley en Perú, y vamos a hacer un breve resumen, lo que hace es definir una serie de medidas para la prevención, ¿no? Establece que deben haber lugares donde denunciar, que los... Hay algo que tiene que ver con el caso de ella. Claro, porque Claro, hay por un supuesto. aspecto que tiene que ver con los empleadores de los trabajadores que realizan hostigamiento, ¿no? ¿Qué es lo que dice Eso es puntualmente? Tampoco digo, no nos También. llevemos puesto a todos los trabajadores de No, obra, no. digo, No, porque no, por queda supuesto. como que es No una hay un actuación. rubro No, para no, solas. no, no, por Lamentablemente la ejercen Sí. la mayoría de los hombres, digamos. No hay un... digamos. ¿Qué es lo que dice puntualmente la ley en relación a los empleadores de quienes realizan acoso callejero? Eso es interesante porque le pone responsabilidad también a la patronal, digamos. Bueno, ha habido países donde se han hecho campañas en empresas que había acosadores, porque, a ver, hay gente que le parece descabellado hablar del acoso callejero como algo que vaya a ser castigado, cuando, por ejemplo, el acoso escolar, el acoso laboral son castigados. Claro. Claro. Se da en un ámbito particular. Entonces, a mí me parece muy interesante que, por ejemplo, Denor se haya hecho cargo, porque sería interesante que las empresas, por ejemplo, no contraten acosadores. O por Es lo una menos hagan manera, por empcampañas, ejemplo, empezar por haciendo supuesto. campañas internas. Tener cierta conciencia social, a ver si somos O sea que Denor no te dio la espalda. No, No. por suerte, no. ¿Y te habían puesto también una custodia? Sí, ahora me van a dar un botón antipánico. Un botón antipánico. ¿La obra sigue No, cerca de tu paró. casa? Paró. O sea, debería haber seguido, pero la sacaron, digamos, y Edenor me dijo que esas personas no van a volver a trabajar ahí. Y vos, Natalia, ¿cómo pensás que tenemos que tomar este tema? Se está visibilizando, esto es cierto, es una novedad de este último tiempo, hace 1 año y medio, que se viene hablando del tema gracias al activismo de organizaciones jóvenes que integran chicas como ustedes. Hablamos del tema. ¿Qué más hay que hacer? En principio, bueno, me parece clave y aprecio un montón el espacio que se da en este tipo de programas, este tipo de cobertura me parece espectacular porque se visibiliza desde el lado de, bueno, de acompañar estos casos y no de criminalizar y victimizar al victimario y hacer como toda una cuestión de circo que no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Por el otro, me parece importante empezar a hablar de un proyecto de ley, porque creo que el caso de Aisha está estableciendo un precedente Claro. en cuanto a, bueno, para algunas personas algunos son los límites y para otras son otros. De repente nos encontramos en una situación que claramente puede haber terminado en una situación más violenta si ella no decidía poner la cara en las redes, que de Claro. repente ella no tiene por qué haberlo hecho, pero lo hizo y eso fue lo que le ayudó, digamos, ¿cómo hacemos para que de repente se nos proteja sin que tengamos que exponernos de esta manera? Y me parece que llevarlo a la ley es una de las cosas. Por el otro lado, me parece que siempre la educación está en juego, digamos. Estamos hablando de una punta del iceberg de una enorme matriz de violencia de género. Entonces no podemos hablar solamente del acoso callejero como una cuestión aislada porque tiene que ver con una relación de poder que se establece en un espacio como la calle, que es el espacio en el que todas transitamos y que de repente tiene que ver con un derecho de piso que las mujeres tenemos que pagar por salir a la calle y desarrollar nuestras actividades cotidianas. Entonces me parece que la educación, la visibilización y llevarlo a la ley son como algunos puntos bastante importantes para cambiar esto. Bueno, muchas gracias a las dos por haber Gracias venido a las y dos, de verdad. por llevar adelante estas banderas. Las felicito, de verdad, las dos, muy claro, y la valentía también de poner la cara, que a veces no es tan fácil con temas tan difíciles. Nos vamos desde nuestro living, como siempre digo mágicamente, allá.